Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con la energía a tope y listos para lo que les tengo preparado hoy. Porque esto sí que es dinamita pura. Les doy la bienvenida más calurosa a su canal predilecto de Chismecito Turco, ese rincón donde siempre les entregamos las últimas primicias, los rumores más sabrosos y, por supuesto, todos los pormenores de sus estrellas favoritas, esas que nos hacen suspirar. Hoy agárrense fuerte porque vamos a destapar una noticia que ha hecho temblar hasta los cimientos del jet set turco, una noticia que muchos tachaban de imposible, pero que al parecer está a punto de materializarse. Sí, como seguramente ya intuyeron por el título, hoy vamos a hablar de los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para el salseo. Hace ya un buen tiempo, en una galaxia no tan lejana, nació una química innegable, una sinergia palpable entre dos jóvenes actores que nos conquistaron el corazón en una serie que se convirtió en un fenómeno, Erkencikus, o como la conocemos en este lado del charco, Pájaro Soñador. Can Yaman y Demet Özdemir se grabaron en la memoria colectiva como sinónimos de amor, pasión desbordante y, sobre todo, una conexión magnética que parecía trascender la pantalla. El público suspiraba, comentaba sin parar, analizaba hasta el más mínimo detalle, cada mirada cargada de significado, cada gesto sutil, cada interacción entre ellos, buscando desesperadamente una señal que confirmara lo que todos anhelábamos creer, que ese amor arrollador, esa chispa incandescente era genuina, que Can y Demet eran mucho más que simples compañeros de reparto. Tras el éxito rotundo de Erkencikus, sus caminos tomaron rumbos distintos, al menos en la esfera pública. Ambos continuaron impulsando sus carreras, explorando nuevos horizontes profesionales, compartiendo créditos con otros actores y actrices, pero la imagen imborrable de Sanem y Can, de su romance torbellino, permaneció grabada a fuego en el imaginario de los fans. De vez en cuando, como un eco lejano, resurgían rumores insistentes, especulaciones audaces, fotografías añejas que reavivaban la llama de la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro que se antojaba cada vez más improbable. El sueño parecía desvanecerse entre las brumas del tiempo. Y ahora, señoras y señores, la bomba ha explotado con una fuerza inusitada. Según fuentes cercanas a ambos actores, Can Yaman y Demet Özdemir, estarían dándose una segunda oportunidad, retomando su relación donde la dejaron. Si lo han escuchado bien, no están soñando. Aparentemente, después de años de distancia física, de proyectos profesionales dispares y de relaciones sentimentales diversas, el destino, el universo conspirador, o como prefieran llamarle a esa fuerza invisible, los ha vuelto a cruzar en el camino. ¿Cómo se ha gestado este giro inesperado? ¿Qué detonante ha provocado este reencuentro que parecía imposible? Bueno, aquí es donde las teorías conspirativas y los rumores comienzan a propagarse a la velocidad de la luz. Algunos sostienen que se reencontraron por casualidad en un evento benéfico, donde la chispa primigenia se reavivó con una simple mirada, un cruce fugaz de sus ojos. Otros aseguran que han mantenido conversaciones secretas durante meses, planeando este acercamiento con sumo cuidado y discreción, intentando mantenerse alejados del escrutinio público. Y los más románticos empedernidos creen fervientemente que el tiempo ha obrado su magia, curando viejas heridas y permitiéndoles vislumbrar que su amor es mucho más poderoso que cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Pero ¿cuánta verdad hay en todo este torbellino de habladurías? Como les advertía, hasta que no exista una confirmación oficial e irrefutable, todo se reduce a meras especulaciones, conjeturas sin fundamento sólido. No obstante, existen algunas pistas intrigantes, indicios sutiles que podrían sugerir que esta vez, los rumores están mucho más cerca de la realidad que en ocasiones anteriores. En primer lugar, ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en las redes sociales durante las últimas semanas, un comportamiento inusual para dos personalidades tan activas y acostumbradas a compartir su día a día con sus millones de seguidores. En segundo lugar, se ha detectado a personas muy cercanas a Can y Demet en reuniones discretas en diversas ocasiones, lo que podría interpretarse como una señal de que están tramando algo juntos, planeando un proyecto secreto. Y en tercer lugar, y quizás lo más revelador, es que la química innegable que derrocharon en Erkencikus es un hecho irrefutable, una verdad incuestionable. Y esa química, damas y caballeros, no se puede fingir, no se puede forzar. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿qué ocurrirá si esta reconciliación se confirma de manera oficial? ¿Se atreverán a trabajar juntos nuevamente en algún proyecto televisivo o cinematográfico? ¿Se mostrarán públicamente como pareja, sin tapujos ni reservas?
O por el contrario, optarán por mantener su relación en la más estricta intimidad, lejos de los flashes de los paparazzi y la implacable presión mediática? A título personal, me inclino a pensar que lo más probable es que elijan la vía de la discreción. Ambos han aprendido valiosas lecciones de sus experiencias pasadas y son plenamente conscientes de que la exposición mediática constante puede ser un factor de estrés considerable para una relación amorosa. Además, Can Yaman en particular, ha estado muy concentrado en su ambiciosa carrera internacional, trabajando en proyectos de gran envergadura en Italia y otros países. Demet, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, una estrella consagrada. Por lo tanto, es factible que prefieran mantener sus vidas profesionales separadas de su relación sentimental, evitando así posibles conflictos de interés y preservando su intimidad. Pero atención, no debemos descartar por completo la posibilidad de que en algún momento decidan unir fuerzas y volver a trabajar juntos. Después de todo, la química explosiva que comparten es un imán irresistible para el público y una garantía de éxito para cualquier proyecto en el que se embarquen. Imaginen por un instante una nueva serie o película protagonizada por Can y Demet, donde puedan desplegar nuevamente todo su talento actoral y su conexión magnética en la pantalla. Sería un auténtico bombazo, un fenómeno de masa sin precedentes. En cualquier caso, lo primordial es que ambos sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Si Can y Demet han logrado encontrar el camino de regreso el uno al otro, si han tomado la valiente decisión de darse una segunda oportunidad para construir un futuro juntos, lo único que podemos hacer desde aquí es desearles lo mejor de lo mejor y esperar que su amor renacido sea aún más fuerte, más resistente y más duradero que antes. Que logren superar todos los obstáculos que se presenten en su camino y que construyan una relación sólida y llena de alegría. Y hablando de segundas oportunidades, esta noticia nos recuerda que el amor puede ser impredecible, que a veces las cosas no salen según lo planeado, pero que siempre existe una luz de esperanza, una posibilidad de volver a empezar, de enmendar errores y de reconstruir lo que se ha roto. Tal vez, la historia de Can y Demet sea una valiosa lección para todos nosotros, una enseñanza sobre la importancia de no rendirse jamás ante el amor, de luchar con uñas y dientes por lo que realmente anhelamos en el corazón y de creer firmemente en las segundas oportunidades. Que nunca perdamos la fe en el poder del amor para superar cualquier adversidad. Pero, ojo, no todo es un cuento de hadas, no todo es color de rosa. Esta noticia también ha desatado cierta controversia, ha generado opiniones encontradas entre los fans más acérrimos. Hay quienes se alegran profundamente por la posible reconciliación, quienes celebran este reencuentro como un triunfo del amor verdadero. Pero también hay quienes se muestran más escépticos, quienes albergan dudas sobre el futuro de la relación, recordando las relaciones pasadas de ambos actores y preguntándose si esta vez será diferente, si lograrán superar los obstáculos que se han interpuesto en su camino. También hay quienes, con una pizca de malicia, creen que todo es una simple estrategia de marketing, una forma inteligente de generar expectación mediática y aumentar su popularidad, aprovechándose del interés del público. Como es natural, cada uno tiene derecho a expresar su opinión, cada punto de vista es válido y respetable. Lo importante es mantener la compostura, respetar los sentimientos de los demás y evitar caer en ataques personales o insultos gratuitos. Recordemos que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones complejas, y que merecen ser tratados con respeto y consideración, independientemente de si estamos de acuerdo o no con sus decisiones personales. Así que ahí lo tienen, mi gente. La noticia bomba del momento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad, retomando su relación sentimental. Una noticia que ha despertado una oleada de alegría, esperanza renovada, controversia apasionada y sobre todo, una enorme expectación en el público. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja en los próximos días y les mantendremos informados de todo lo que acontezca. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que todo lo que hemos comentado hoy son rumores y especulaciones, informaciones no confirmadas. No hay nada oficial, nada irrefutable, así que les ruego que tomen esta noticia con la debida cautela y esperemos pacientemente a ver qué nos depara el futuro en las próximas semanas. En resumen, hoy hemos destapado la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, un tema candente que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha generado una enorme expectación entre los fans.
Hemos analizado los rumores más persistentes, las pistas más reveladoras y las posibles consecuencias de esta noticia bomba, y hemos recordado la importancia fundamental de respetar los sentimientos de los demás y de creer en las segundas oportunidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido este momento conmigo. Espero de corazón que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan jugoso, tan lleno de intrigas y emociones. Ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan de esta posible reconciliación? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos, que son almas gemelas? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto emocionante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me fascina leerlos y saber lo que piensan. Y antes de irme, quiero invitarlos a que le den un merecido like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito turco. Aquí siempre les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y todos los detalles de sus estrellas favoritas. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y síganos en nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el chismecito turco.